De política, de lo que se viene, y para eso ya lo tenemos en línea a Lucas Romero, quien es politólogo y director de Sinopsis. Lucas, bienvenido, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo andás? Buenas tardes, José Luis, ¿cómo andan ustedes? Bien, todo bien. Acá estamos con Pablo Bolino, un economista, especialista. Estamos los dos conduciendo este programa que se llama Abriendo Mercados y queremos saber todo lo relacionado con la política que se viene, el balance que hiciste desde Sinopsis del primer año de gestión, tanto del presidente de la Nación, Alberto Fernández, como del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Cómo lo viste vos? Bueno, en algún punto los dos tenían desafíos bastante similares, ¿no? Y uno se para en el 10 de diciembre del 2019, claramente ahí había dos desafíos para el oficialismo, tanto a nivel nacional como particularmente en la provincia de Buenos Aires. Uno era el desafío económico, el de revertir el proceso recesivo que venía afectando a la economía argentina y generando el mal humor social, el malestar social, que incluso se vio expresado en el proceso electoral del año pasado, donde el presidente Macri no pudo reelegir precisamente por esos resultados económicos. El otro era un desafío más político, que creo que era empezar a consolidar esta idea que se había mostrado en la campaña de, bueno, acá viene una propuesta política nueva, el Frente de Todos no es el Frente para la Victoria, digamos, venimos a construir un espacio nuevo, volvemos para ser mejores, decía el presidente, pero que tenía una expresión un poco más amplia que el kirchnerismo, digamos, como referencia política inmediata. Bueno, esos dos desafíos se vieron complicados por la pandemia, ¿no? La pandemia inexorablemente que tiene que ser analizada como un obstáculo para el oficialismo para cumplir con esos dos mandatos. ¿Por qué digo? Bueno, porque complicó la economía. Era un presidente que había dicho, vengo a terminar con el ajuste, la pandemia lo pone a gastar de más y ahora tiene que ajustar ese gasto de más que efectuó durante la pandemia, pero también la pandemia creo que digamos, puso en tensión la convivencia dentro de una coalición muy heterogénea, muy amplia, con actores muy diversos, con un presidente que siempre ha tratado de preservar la unidad de este espacio, a veces sacrificando, digamos, capacidad de toma de decisión, ¿no? Muchas veces parecía ser que prefería, digamos, tomar decisiones que sean de equilibrio dentro de la coalición y no forzar rupturas, discusiones y alejamientos de una coalición tan particular. Bueno, esos dos desafíos con los que comenzó este ciclo de diciembre creo que hoy están presentes en el escenario y creo que son los dos desafíos también que tiene el gobierno por delante en este año electoral, ¿no? Efectivamente cumplir con el mandato económico y creo que revalidar esta idea de que el Frente de Todos no es el Frente para la Victoria. Y esto lo remarco porque estoy convencido que el 48,2% que sacó el Frente de Todos incluye algunos votantes que probablemente no tengan toda la simpatía que la mayoría de esos votantes tienen con la figura de Cristina Kirchner, ¿no? Con lo cual que si quiere revalidar ese apoyo electoral va a tener que ratificar este compromiso de, bueno, de construir un espacio que no sea exclusivamente kirchnerista, ¿no? Lucas, Pablo Bolino te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pablo? Buenas tardes. Bueno, justo tuve la posibilidad de ver la última encuesta de Sinopsis y me ha llamado la atención dos cosas. Una era el alto nivel de imagen negativa del presidente y por otro lado la alta preocupación de la gente que es el tema económico. Entonces mi pregunta va en función de dos cuestiones. ¿Cuál pensás vos que va a ser el desafío que tiene el gobierno por delante, dado que la cuestión económica hasta ahora no ha dado ninguna solución, ha hecho parches hasta el día de hoy que ha traído más consecuencias que soluciones, por un lado? Entonces va a tener que enfrentar una economía bastante, volvemos casi al año 89, como quedó el PBI, a comparado con otros países de la región, donde han bajado los niveles de PBI, pero han sido mucho mejores que el nuestro. Y por otro lado, ¿cómo puede convivir el gobierno a hacer política económica sin crédito y sin moneda, por un lado, con este gasto tan alto y elevado, y por otro lado con una imagen tan negativa a nivel presidencial? Entonces, ¿cómo ves vos que el gobierno va a poder, y además, como bien mencionaste vos recién, esa heterogeneidad, que creo que con las últimas sanciones de leyes tan relevantes como la movilidad jubilatoria, la ley del aborto, ha generado algún tipo de resquebrajamiento interno dentro de ese bloque de Frente de Todos? ¿Cómo ves vos que el gobierno va a poder hacer frente a eso o cómo lo va a llevar hacia adelante este año electoral? Bueno, así como lo planteas, Pablo, le va a costar. Va a ser complicado. Las condiciones económicas son muy particulares. Este es un proceso, el económico, digo,
que está lejos de parecerse a aquel proceso que dio inicio al ciclo de gobierno kirchnerista con Néstor Kirchner, con Roberto Lavagna en el Ministerio de Economía, con superávit gemelos, con digamos otras condiciones económicas para generar un crecimiento genuino y sostenido, ¿no? Me parece que el desafío político de Alberto Fernández es el económico, y si bien no quiero naturalizar ni quiero minimizar el hecho de que esta es una coalición que 3 meses antes de la elección primaria no existía, eso significa que es una coalición que se conformó muy precipitadamente sobre el final del proceso preelectoral del año pasado, que incluye actores muy heterogéneos, que si uno la tuviera que clasificar es más una coalición por necesidad que por afinidad. Bueno, si bien esa es una particularidad, creo que Alberto Fernández va a poder administrar las tensiones políticas si encuentra resultados económicos. Y a este planteo que vos me hacías respecto de la imagen negativa, que creo que es una consecuencia que se explica por 2 factores, ¿no? Digamos, los malos resultados económicos y los malos resultados sanitarios. Creo que lo sanitario empezó siendo un activo para el gobierno y terminó siendo un pasivo. Digo, esa imagen negativa que se explica por esos factores, bueno, si el gobierno logra empezar a dar respuesta a las demandas económicas, bueno, probablemente no sean un factor que le impidan al gobierno alzarse con un triunfo en la elección de medio término. Quiero poner en contexto este desafío electoral que tiene el gobierno, porque es cierto, en nuestros últimos registros estamos teniendo niveles de apoyo electoral en torno al 35% de los votos. Ahora, no son precisamente las elecciones legislativas las que han mostrado a los oficialismos con mayor fortaleza electoral. Lo voy a poner en números para que se entienda. La mejor elección legislativa de un oficialismo sigue siendo aquella de 1985 de Raúl Alfonsín, cuando sacó un poco más del 42% de los votos. Es decir, yo creo que este gobierno no necesita el caudal electoral que obtuvo el año pasado, y probablemente no lo obtenga porque las elecciones legislativas suelen tener un nivel mayor de fragmentación en la oferta y efectivamente en la demanda electoral, es decir, en las diferentes tendencias de voto en el electorado. Entonces, creo que si logra encontrar la vuelta a lo económico y efectivamente eso le permite tener un resultado electoral, digamos, que no sea el del año pasado, pero al menos que sea un escenario de triunfo, creo que el gobierno puede salir airioso de este año complejo que va a ser el 2021. Pero depende mucho de la economía, y te voy a hacer más complicada la ecuación, porque la economía no depende exclusivamente del gobierno, depende también de la pandemia. Uh-huh. Depende de cómo la pandemia se retire del escenario, porque la pandemia ha producido un impacto muy decisivo en materia económica, y la verdad es que hoy, cuando uno escucha a los economistas, probablemente Pablo lo hayas hecho vos, la mayoría de los economistas hacen pronósticos electorales incorporando la variable pandémica, digamos, en el análisis, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener la vacuna? ¿Qué cantidad de dosis vamos a tener? ¿Cuándo vamos a poder inmunizar a la población? Y en función de eso te digo cómo le vaya a la economía. Entonces, es un año complejo, pero yo te diría que la secuencia es esa. Primero la pandemia, después veamos si podemos tener respuestas económicas y seguramente lo político se alineará. Sí, Lucas, ahí tengo un comentario que lo he comentado, lo hemos charlado en privado con José, de la cuestión que otros países de la región también les pasó la misma pandemia que nos pasó a nosotros, pero los resultados fueron totalmente opuestos. Es más, al sector empresario en todos los países de la región redujeron impuestos y redujeron tasa de interés. Acá no pasó eso. Entonces un poco también pensar esa cuestión de que es verdad que la pandemia es un problema y va a continuar siendo un problema, no va a ser la solución a todos los problemas que tenemos. Yo creo que también un poco es la falla de la articulación de la política económica, de decisiones, es más, hasta las preguntas con respecto a cuál es el problema estaban mal preguntadas, por decirlo de una manera. Entonces yo creo que otros países de la región han pasado lo mismo que nosotros, han tenido menos cantidad de infectados por millón de habitantes, menos fallecidos, perdón, y han tenido números económicos magros, pero mejores que los nuestros. Sí, efectivamente, y me sirve tu pregunta también para hacer una aclaración. Cuando yo digo que lo sanitario y lo económico explican la imagen negativa, obviamente estoy hablando de malos resultados. La estrategia sanitaria del gobierno ha sido una estrategia, digamos, poco feliz, por lo menos a la luz de los resultados, ¿no? La Argentina está liderando la cantidad de casos por millón de habitantes en la región,
y solo Perú lo supera en cantidad de muertes por millón de habitantes. Es decir, Algún dato decían, dato mata realidad, ¿no? Sí. sí, no, además estamos hablando de una estrategia que fue muy agresiva al comienzo, con niveles de restricción a los movimientos y de confinamiento que produjo un daño muy profundo en la economía. De hecho, para combinar los datos sanitarios con lo económico, la Argentina va a ser uno de los países que tenga la caída de su Producto Bruto más importante de la región, en un contexto, y esto es un agravante, donde la Argentina viene de un proceso recesivo cayendo en su desempeño económico en los últimos 2 años. Sí, a ver, los últimos 10 años no creo empleo público, no creyó empleo privado. Los últimos 10 Si años. uno abre el Zoom de la economía argentina se deprime. Sí, no lo abramos. Lucas, te hago la última pregunta con respecto a que se está conversando o se está diciendo entre líneas con respecto a cómo va a ser esta idea de esta segunda ola respecto de la pandemia, de que están hablando de volver a cerrar, tanto haciendo un toque de queda a la noche, haciendo un cerramiento de fronteras internas, algo increíble en el siglo XXI, pero está pasando eso en Argentina. ¿Cómo ves vos que va a ser la respuesta de la gente con respecto a eso? Porque digo, bien vos lo mencionaste, fue muy agresivo la primera etapa. Creo que el gobierno gastó ahí su bala de plata con respecto a se juegan a todo o nada en ese caso. Y ahora creo que pretenden, o por lo menos transmiten, que pretenden hacer lo mismo nuevamente. ¿Vos cómo ves eso de cómo va a ser el efecto de esa situación? Bueno, probablemente el gobierno se haya quedado sin demasiadas herramientas para enfrentar esa segunda ola, como bien vos lo decís, Pablo. A mí me gusta hablar nos consumimos el tanque que teníamos de cuarentena bien temprano en esta larga pelea, y hoy creo que el gobierno podrá tener la legalidad para tomar decisiones de confinamiento, pero difícilmente tenga legitimidad esas decisiones. Y vos sabés que para que una ley, digamos, sea efectiva, no solo necesita ser legal, sino necesita ser legítima. Es decir, la gente tiene que creer que es lo correcto. Y la verdad es que el factor económico hace que sea difícil que la gente acepte medidas de confinamiento que pudieran ser necesarias para controlar esa segunda ola. ¿Por qué? Porque la gente necesita laburar. La gente necesita salir a buscar el mango, la gente necesita que su actividad económica no se paralice, y va a creer siempre más conveniente asumir el riesgo del contagio frente a volver a tener, digamos, las consecuencias económicas que se tuvieron en los primeros meses con medidas de confinamiento. Es decir, no creo que el gobierno tenga mucho margen de legitimidad para tomar decisiones más drásticas de las que se están evaluando, que a lo sumo pueden ser decisiones de prohibir, digamos, actividades nocturnas para tratar de evitar las aglomeraciones en fiestas clandestinas y ese tipo de eventos que producen alta contagiosidad. Pero no veo que el gobierno tenga margen para tomar medidas como las que tomó al comienzo de la pandemia. Lucas, yo me quedé pensando lo que vos decías de esta alianza de gobierno que se armó 3 meses antes de las elecciones, ¿no? Donde vos ves que hay muchos frentes internos, no solamente en la Casa Rosada, en los ministerios, sino también con los intendentes aquí en la provincia de Buenos Aires y en las legislaturas. ¿Vos creés que el gobierno puede sobrevivir a estos frentes internos? ¿Cómo ves vos el desembarco de Máximo Kirchner y la Cámpora en el PJ de la provincia de Buenos Aires? ¿Se la van a bancar los intendentes? Sí, déjame analizar los dos planos de la pregunta, ¿no? Una es si puede convivir. Yo creo que en la medida en que la diversidad de actores políticos que integran esta coalición entiendan que la necesidad de supervivencia los obliga a estar juntos, yo no veo riesgos de ruptura. ¿Qué quiero decir con esto? Que difícilmente a alguno hoy la ecuación le dé que le resulte más provechoso romper que quedarse dentro de la coalición. Eso es un factor que lo ayuda a Alberto Fernández a contener y a mantener, digamos, relativamente estable la coalición sin haber sufrido grandes deserciones en un contexto muy complejo. Eso pudiera cambiar después de la elección de medio término. ¿Por qué? Porque si esa elección es derrota, bueno, la derrota va a poner grandes interrogantes sobre el destino político electoral de este espacio de cara al 2023. Y ahí sí pudieran aparecer incentivos para que alguno pueda pensar, bueno, me conviene construir mi futuro político por afuera de esta coalición, porque esta coalición tiene destino, digamos, de derrota y de final en el 2023. Entonces, por eso es tan importante la elección de medio término para este gobierno, porque una derrota pudiera eclosionar las diferencias internas y efectivamente empezar a producir fracturas y deserciones. Yendo
yendo a la segunda parte que tiene que ver con el desembarco de Máximo, yo ahí lo analizo en otro plano, que es, yo creo que ya deberíamos hablar con mucho protagonismo de lo que yo llamo la bonaerencización del kirchnerismo, y permítame el neologismo. Sí. El kirchnerismo, que ha sido una fuerza política que ha surgido en la provincia de Santa Cruz, se ha consolidado ya hace varios años como una fuerza política bonaerense, con anclaje territorial en la provincia de Buenos Aires, especialmente en el Gran Buenos Aires. Y esto es una decisión política estratégica de Cristina. Cristina buscó que su espacio político, su fuerza política, se constituyera como una fuerza política bonaerense. Por eso la preocupación por el armado de las listas en la provincia de Buenos Aires, por eso su preocupación por la agenda y los temas de la provincia de Buenos Aires, por eso la promoción de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que a ese proceso de bonaerencización que yo llamo del kirchnerismo hay que agregarle dos elementos muy importantes, relevantes en estos últimos tiempos, que es el control de dos dispositivos muy claros del poder político bonaerense. Además de la gobernación, Cristina quiere controlar el PJ bonaerense, y allí está el objetivo del desembarco de Máximo en el partido, pero además se va a garantizar, porque va a estar confirmado en pocos días seguramente, la designación de Alejo Ramos Padilla como juez federal número 1 de La Plata. Bien sabe José Luis, el juez que entiende en cuestiones electorales. Son tres dispositivos claves del poder político bonaerense: la gobernación, el formal, el partidario, el PJ bonaerense, el judicial electoral. Y esto tiene que ver con que esta bonaerencización ha venido para quedarse. El kirchnerismo pretende construir su futuro político haciendo pie en el Gran Buenos Aires, y creo que estas dos figuras que ocupan estos dos lugares claves, como Axel Kicillof en la gobernación y Máximo en el PJ partidario, bueno, están entrometidas en lo que yo llamo todavía la cuestión irresuelta dentro del kirchnerismo, que es la sucesión. ¿Quién va a ser el sucesor de ese liderazgo que hoy ejerce Cristina Kirchner? Bueno, ahí están los dos aspirantes, ¿no? El hijo político, Axel Kicillof, el hijo biológico, Máximo Kirchner. Entre ellos dos probablemente esté el futuro visto por Cristina Kirchner, y para ello necesita ir consolidando ese liderazgo político de Máximo en la política bonaerense. Por eso es tan útil su designación al frente del Partido Justicialista Bonaerense. Complicado, ¿eh? Yo quiero cerrar con lo que vos dijiste en la apertura, ¿no? Cuando el Frente de Todos decía, volvimos mejores. Y sí, volvieron mejores para afianzarse y para meter una pata en cada uno de los sectores de la política, de la justicia y de la economía. Lucas, te agradecemos mucho por tu tiempo. Es un placer, José Luis. Un saludo a Pablo y un saludo a todos los oyentes. Abrazo gigante. Gracias, Lucas. Bueno, así charlábamos